Hola. Buenas tardes, somos Carol Rovira y Paula Usero. Y estamos aquí para hablar de la trama de Luisita y Amelia en la serie Amar es para siempre. Podéis mandar vuestras preguntas y os iremos respondiendo lo mejor que podamos. Eso es. Y luego haremos un directo en Instagram, que no cunda el pánico. Sí. Para que podáis ser más específicos con las preguntas, porque esto a lo mejor nos viene bien y os viene mejor lo otro. Sí. Así que vamos a intentar satisfacer a todo el mundo. Eso. ¿Alguna pregunta? Sí, mira, ya están preguntando. Joder, tío, qué rápido, chico. La gente está feliz de que estéis ya en el directo. Dicen que más de 250 personas, ¿eh? Más de 250 personas. Jolín. por fin. ¡Ah! Qué monas. Mi pregunta es aparte de Manolito, os leo ahora. Vale. Dicen que si Manolita y María y Marcelino y Pelayo algún día sabrán que Amelia y Luisita estarán juntas. Bueno, Manolita ya lo sabe. Manolita ya lo sabe. Probablemente lo sepa más gente porque la Plaza de los Frutos es una plaza pequeña en la que luego todo se conoce. Así que supongo que se podría saber. Os preguntan, ¿cuál era la dificultad más grande que ambas tuvieron que enfrentar en su papel con respecto a Luimelia? A ver, yo siempre cuento que yo siempre tengo tendencia a coger de la mano a Paula, a darle un beso cuando empezamos una escena, a decirle cariño delante de la gente, y Paula siempre me riñe porque me dice que claro, que esto no lo puedo decir. Claro, es como... Claro, es que Amelia es un personaje que es como muy cariñosa con todo el mundo, entonces claro, hay veces como que hay que limitar los actos de amor, porque no es lo mismo tener una relación con una amiga y decirle cariño que con tu novia. Porque exacto. Es que... Y entonces te das cuenta también de lo difícil que es, y sobre todo en la época, tener una relación de este tipo, ¿no? Y lo valoras más, de jolín, qué difícil, qué miedo, ¿no? Salir a la calle y de repente coger del brazo a tu pareja y la gente te mira y es... Y el chismorreo, sí. A mí lo que más difícil me ha resultado hasta ahora es, bueno, ya lo dije en el otro live, pero fue como Luisita de repente cuando Luisita de repente se dio cuenta de que estaba enamorada de su mejor amiga. Creo que eso hasta ahora ha sido lo más complicado y luego tomar la decisión de seguir adelante, de luchar por lo que quiere, de pelear por sus sueños y no dejarse amedrentar por nadie ni dejarse intimidar y eso para Luisita yo creo que es lo más complicado, como seguir intentando alcanzar su sueño, esquivando a todo el mundo y todas las piedras que le están poniendo por el camino. En ese caso, Amelia lo tenía más fácil porque ella ya sabía, ¿no? que le gustaban las mujeres desde pequeña, y la dificultad ha sido también enamorarse de su mejor amiga y darse cuenta de si ella estaba enamorada o no de Amelia. Y esto también ha sido difícil, hubieron ahí unas secuencias muy bonitas, la verdad. ¿Cómo os enterasteis de que ibais a participar así en la trama? ¿Vuestro papel? Bueno, en Amar los guionistas escriben con bastantes meses de antelación y yo antes de verano del 2018 me enteré que Luisita iba a tener una relación con una mujer. Así que fue una sorpresa y fue como bonito pensar que los guionistas habían decidido que Luisita era como la persona escogida para hacer esta trama tan guay en realidad y tan difícil y en la que en realidad como que tienes a mucha gente detrás que también está sufriendo lo mismo y en realidad eres como el ejemplo. Entonces fue bonito enterarme y a la vez como de asumir una responsabilidad muy fuerte de cómo voy a hacer esto, cómo lo voy a hacer bonito, desde el respeto, desde la verdad y sobre todo desde el cariño
de respetar el texto, de respetar la manera tan bonita que han tenido los guionistas a la hora de escribirlo. Y no sé, fue como guay. Tenía muchísimas ganas de empezar el rodaje y de conocer a Carol y no sé, fue guay. Pues yo me enteré ya cuando empezamos a ensayar. Fíjate, sí. Me acuerdo que empezamos a ensayar con Paula y ¿quién más estaba? Lucía, creo. Y estábamos las tres y de repente Eduardo Casanova nos explicó nuestra trama y nos dijo que tendríamos una historia de amor. Claro, yo había hecho el casting y sí que en el casting hice una escena que nunca se rodó, esta escena, que era que Amelia salía de actuar, estaba en el camerino y de repente se encontraba a su exnovio, que esto sí que hubo una trama relacionada, y sí que le decía que no podía ser esta historia y tal, pero claro, yo no entendía por qué no podía ser, que le había dejado plantado en el altar, esto sí que apuntaba por ahí, pero claro, nunca me imaginé que el motivo era el que es. Entonces un día sí que Eduardo nos lo dijo y también al principio pensé, ¡buah! ¿No? Lo mismo que Paula, qué responsabilidad. Y me acuerdo que Eduardo nos dijo, tranquilas, lo vamos a hacer de una manera muy pausada, muy natural, muy... no sufráis porque va a ser muy... Sí, natural. Sí, muy fácil para vosotras. Y la verdad es que ha sido fácil. Además, enamorarse de esta chica es muy fácil también. Entonces, ha sido... ha sido fácil, la verdad. Y bueno, los mensajes que recibimos a diario y tal, pues bueno, reflejo de que la historia ha sido... Como nos habían dicho. Sí. Os pregunta Cristina Pérez. Hola, Cristina Pérez. Dijisteis que vuestras escenas favoritas, Lu y Melia, no habían aparecido todavía en la novela. ¿Han salido ya o aún no? No. ¿Sí? ¿Es que sí? ¿Cuáles son? No han salido todavía, mi vida. ¿Han hecho para que salgan? Ay, un poquín. Sí, Bueno, poquín. al menos mis escenas favoritas todavía no han salido y todavía queda un poco. Sí, yo tengo dos y una de ellas la rodé la semana que me hicieron esta entrevista justamente y que dije que había una muy especial y supongo que faltará un mes o así para que salga. Así que, paciencia. Os hablan ¿Cuál también es? desde Japón. No me puedo decir si no haré spoiler. Voy a quitar esto. Hola, desde Japón, qué maravilla, me encantaría ir a Japón, o sea, es mi sueño, es mi viaje, y como no lo he cumplido a los 25 no he ido, supongo que iré a los 30 y si no, me iré sola, pero me iré a Japón a comer mucho sushi y, bueno, siguiente pregunta. ¿Cómo estáis viendo todo el movimiento en las redes? Estamos alucinando, estamos felices, yo es algo que, o sea, me cuesta comprender de llegar a casa y que la gente me escriba para decirme lo que le ha gustado el capítulo y lo identificadas que se han sentido sobre todo las mujeres, me parece increíble. O sea, yo estoy flipando y de verdad doy las gracias por todos los mensajes que nos llegan día a día Dios, es que me dan muchísimas ganas como de continuar y de seguir contando esta historia tan preciosa y que la gente se sienta tan identificada y nos siga dando las gracias. De verdad, para mí esto es un regalo. Es un regalo. Pues sí, yo también, es que es un regalo, la verdad, es que no se me ocurre otra palabra. A diario recibimos mensajes de sobre todo mujeres, ¿no? Que... Bueno, eso, que nos dan las gracias porque nos dicen, pues yo qué sé, estoy mirando esta serie cada día con mi madre y gracias porque sé que el día que decidiré explicarle a mi madre lo que siento, ¿no? Que es que me gustan las mujeres, sé que va a ser mucho más fácil gracias a vuestra historia. Y que te digan eso... No, es que claro, o mujeres que te dicen es que llevo rezando toda la vida para ser normal y gracias a vuestra historia me he dado cuenta que ya no voy a rezar más y ya está, soy normal, ¿no? Y... ¡Wow! Un infiltrado. Que te digan eso, yo creo que te digan eso es muy bonito, la verdad, y ¡buah! Para mí, mi trabajo tiene mucho sentido. Ya, total. Sí, y yo de verdad quiero dar las gracias a todas las chicas que nos están escribiendo porque se sienten identificadas o porque nos dan las gracias o porque nos dicen que gracias a nosotras... el decirlo y el comunicarlo está siendo más fácil o va a ser más fácil porque ya tienen pensado cómo decirlo, Pero de verdad es que sobre todo hay que normalizarlo porque
no es antinatural, no hay que explicar nada. O sea, debería de formar parte del día a día, Sí. de aceptarlo con naturalidad. Yo conocí a una persona que siempre me decía, es que no tendría que haber tema, ¿no? O sea, Claro, no tendría que existir el es como- tengo que contarte que soy lesbiana igual que no te cuento que soy heterosexual. Es que no Exacto. existe el hola, soy tal y soy heterosexual. Pues ok, ¿no? sí. Eso es. Os pregunta Patricia García, ¿cómo Hola. es trabajar con Anabel Alonso? ¿Tienes alguna anécdota de rodaje con ella? Es que mira, Muchas. es que cada día hay anécdotas y cada día hay 10. Entonces es... madre mía, ahora Dinamita. mismo- madre mía, ahora Lucía Martín me podría estar matando porque hay una anécdota muy divertida. Lo que pasa es que no me acuerdo exactamente de la palabra. Pero bueno, Anabel Alonso de repente decide que le apetece hacer números con el cuerpo, ¿no? Entonces de repente dice, vamos a hacer números. Entonces antes de empezar la secuencia se pone a hacer el 2, el 4, todas estas cosas, ¿no? Y luego, se lo voy a preguntar y os lo voy a contar porque es muy divertido. Y bueno, anécdotas es que, claro, es un chiste de mujer y todo el rato está haciendo chistes y yo qué sé. El otro día, La chonchesa de condón. Vale, es una mierda, perdón, te he cortado. Es que estábamos rodando una secuencia muy divertida y tenía que decir la condesa de no sé qué. Y entonces ella dijo la chonchesa de condón. Entonces, claro, o sea, eso era tremendo. Y hace poco dijo, tenía que decir algo, tu hermana tiene razón, y ella decía, tu hermana tiene razón. Entonces, claro, era como imposible continuar la secuencia porque tu hermana, o sea, y lo dijo y se lo compraron y está rodado y va a salir tu hermana. O sea, es como... sí, o sea, es continuamente yo, un montón de escenas que ruedo con ella, me tengo que aguantar la risa, que mucha gente me ha escrito de se te ve el plumero, pues que es imposible aguantarse. El otro día también que fui con mi hermano precisamente, vino a ver el rodaje y tal, y no se podía aguantar de la risa, porque la mujer representaba que venía del mercado con el carro de la compra Bueno, y eso bajaba. ya emitido, Sí. que venía a avisarnos de que Manolita sabía que yo tenía un pretendiente, que ella bajó con el carrito de la compra por las escaleras. Claro, la mujer dijo, ¿cómo tengo que bajar en el King, o sea, bajo del Kings, que hay toda esta escalinata, con el carro de la compra? Y empezó a bajar y ¡pum, pum, Corriendo, pum! es que casi se mata real. O sea, yo cuando salgo de la barra, que vuelvo en plan, madre mía, es que yo pensaba que se había escoñado. O sea, yo pensaba que se había... ¡Pum! Y luego subiendo igual. Sí. Bueno, es que es tremendo. Un terremoto, es una un maravilla, terremoto. es una maravilla. Sí, muy divertido. Y sobre todo, es que se aprende con ella todo el rato. O sea, lo más maravilloso de trabajar con Anabel no son las anécdotas, es lo brutal que es, lo ingeniosa, lo bien que te explica las cosas, lo bien que a lo mejor te dice, oye, amor, yo creo que por aquí esto está un poco regular. Mira, si me lo dices así. Y dices, tío, es que es eso. O sea, es que lo ve claro todo. Es una algo de la maravilla. experiencia. Sí. Y me acuerdo al principio también que a mí me daba un poco de respeto. Claro, porque es increíble, es Anabel. Y me acuerdo el primer día de rodaje con ella, que estaba también con Manolita, con Itziar Miranda, en la Plaza de los Frutos. Y me acuerdo que yo estaba temblando, el corazón me iba, bueno, y le digo a Itziar, y llevamos micros al exterior, imagínate, se enteró todo el equipo, y le digo, Itzi, estoy temblando. ¿Por qué, mujer? Digo, es que está Anabel. Y dice, ¿y qué? Digo, no sé, me da respeto, ¿no? Me impone. Claro. Y me acuerdo que cuando me tocaba con ella, igual me equivocaba, y ella, o sea, se sabía mi texto. Me decía, no, cariño, que es tal. Y yo, hola. O sea, se sabía el suyo y el mío. O sea, Es muy brutal. fuerte, muy fuerte. Y otra vez sobre Luimelia. Preguntan que si habéis improvisado vosotras en vuestras escenas, en alguna. Cada día. Todo el rato, sí. Sí, Sale natural. sí, sobre todo en expresiones cariñosas o en hoy, por ejemplo, rodando, como... Cuidado que dices, ¿eh? Ya. I know. Como de repente tienes tanta química y sabes cómo llevar la secuencia, de repente hay cosas que no están escritas que te vienen y que las dices porque son naturales. Entonces eso hace que todo lo que estás contando sea más de verdad. Sí, vamos, lo mismo. Digo, ¿de qué os reís? O sea, a ver. Ay. Está muy graciosa. Os pregunta Silvia Mezquida. ¿Estáis psicológicamente preparadas para tener un ejército Louis Millier detrás? Nos preguntan si estamos preparadas para tener un ejército Louis Millier detrás. ¿Lo pregunta quién? ¿Cómo era el nombre? Lo pregunta Silvia. Silvia. Silvia Mezquida. Bueno, mi amor, no. Yo no. Hombre, es algo que nos viene de nuevo, o sea que Sí, a total. ninguna de las dos. No somos
O sea, es de lo primero que hacemos, entonces sorprende, ¿no? Te sientes de repente con mucha gente detrás. Abrumada, yo estoy abrumada por la gente que sigue día a día la historia de Luisita y Amelia y lo que se identifican con nosotras y bueno, lo mismo de todo el rato, ¿no? Las gracias y de verdad yo no estoy preparada. No. Es que no sé. No. Es que no puedo decir otra cosa. Es que no. Pero hoy es muy guay tener un Sí, ejército de de guerreras, o sea, Sí, que es algo sobre positivo. todo porque esto, si somos muchas, nos va a ayudar a visibilizar Total. y a normalizar algo que, otra vez digo, tendría que ser lo normal. Ujú. Entonces es maravilloso que de nuestro curro haya gente que gracias a nuestro curro podamos hacer una piña y podamos intentar, al menos, cambiar un poco a la sociedad. Ujú. Os saludan desde Filipinas también. Bueno. Guau, En inglés, Filipinas. comentarios en inglés. Me muero. Yo quiero ir también. Luisa Santos os pregunta Luisa Santos. Hola. si tenéis algún ritual antes de grabar. ¿Algún ritual? Que hagáis antes de empezar a rodar. Yo es que soy muy espontánea, entonces yo no tengo ningún ritual, la verdad. Es que no sé. Sí, que tienes uno. ¿Cuál? ¿Rompes la secuencia? Ah, es verdad, tengo un ritual. Sí, después de acabar el pase de texto, que esto yo lo empecé a hacer y no sabía que Ichi también lo hacía, y una vez me dijeron, haces lo mismo que hace Ichi, y me sorprendí porque no sabía que ella también lo hacía. Pero sí, cuando pasamos texto, que lo solemos pasar como 1 o 2 veces, rompo la secuencia y me voy a ensayar y a rodar sin el papel. Y yo siempre hago así. No sé por qué. Las Se de, sacude las, los de, pelos. las de pelu están ya que... Fritas con Fritas, sí. Pobrecitas, siempre. Como para siempre. entrar en el personaje. Sí, es como... Vámonos. Bien de vedette. Sí, sí, sí. Los nervios de aquí en la cabeza que se activen. Y os preguntan bastante que cuál va a ser la reacción de Marcelino cuando se entere de vuestra relación. Que si podéis adelantar algo, esto contestar. que si sabéis. No puedo contestar. A ver, hay que ponernos en antecedentes y es que Marce es una persona bruta, ¿no? Es el típico, sí, es el típico padre, pobre, de verdad, pero, o sea, es tremendamente buena persona, pero Es torpe, es torpe. es torpe, es como que no sabe No lo estoy intentando arreglar, estoy intentando encontrar las palabras justas. No, pero bueno, Marce es un personaje que es bruto, que es torpe, que no sabe emplear las palabras justas en el momento preciso. Entonces a lo mejor él de repente te quiere decir que jo, te va a echar muchísimo de menos y se enfada. Entonces dices, jo, pero porque es un prototipo de hombre que nunca se ha sensibilizado con... Bueno, sí que se ha sensibilizado con la mujer, por supuesto, porque adora a Manolita y adora a todas sus hijas, pero creo que nunca se ha parado a pensar que sus hijas podían ser distintas. Entonces, obviamente, igual que a Manolita, que es una persona muy, muy comprensiva, le va a pillar de nuevas. Pero, bueno, yo creo que el proceso de Marce es un proceso precioso. Precioso. Entonces, bueno, no puedo contar más. Creo que ya, de hecho, me he pasado. Bueno, pero seguro que te lo agradecen, que todo el mundo está ahí Aplaudiendo. esperando a que pase algo. Bien de Marce. A ver, ¿qué más nos preguntan por aquí? En un hipotético caso, pregunta Julia Cano, ¿cuál de las dos creéis que le pediría matrimonio a la otra? En un hipotético caso, ¿quién le pediría matrimonio a la otra? De Julia. Y basándonos en lo acontecido hasta el momento, Uy, es difícil esta, ¿eh? yo Porque apostaría por Luisita. Yo creo que Luisita es muy impulsiva. Yo creo que Súper. Amelia es impulsiva sin Luisita. Cuando está con Luisita, es la que le hace tocarle Frenar. pies, sí, Ujú. en el suelo. Y yo también creo que sería Luisita. Sí. A lo mejor seguro que lo haría de una manera muy, muy, Con una luna de cartón de repente, ¿no? muy original.
Sí, buah, pues fíjate que yo pienso que ahora, si esto sucediese, igual no sería como muy festivalero el asunto. Igual sería como en la intimidad. Sí, no claro, sé. claro. O sea, me refiero el decírselo a Amelia, ¿sabes? Sí, yo creo que sería de una manera muy original. Seguro que Luisita se le ocurra. Sí, pero ¿sería original o sería tipo, no sé? Más íntimo. Sí. Hola, Borja, cariño. Sí, no sé. Bueno, a ver qué pasa. No tenemos ni idea, pero sería muy bonito, la verdad. Pero claro, o sea, es que es imposible que se casen porque en el 76, o sea, como no se casen, yo qué sé, en el asturiano, ¿sabes? Bueno, el Todo Kings. puede ser, con porra serrana. Y os pregunta Andrea Cauvet, Paula, te pregunta a ti. Comentaste que te gustaría que tu personaje experimentara la maternidad. ¿Es algo que podría pasar? Hombre, pues a ver, como puede pasar de todo. Puede pasar, vamos, infinitas cosas. Porque la imaginación de los guionistas de Amar es que no tiene fin. No- Igual le podemos pedir a Jesús un favorcito. En absoluto. No, ¿qué va? ¿Estás hablando de Jesús o de Pilo? Me encantaría. Me encantaría. Y creo que sería increíble. Increíble que en el 76 dos mujeres sean novias, Y se den mamis. besos por la calle, no parezcan unas enfermas, puedan vivir juntas, se puedan casar, puedan tener hijos de la manera que fuera posible, que fuera de las dos además, pero es un poco complicado, creo, pero me encantaría, aunque también se puede adoptar. Hola. ¿Eh? ¿El nombre de quién? Luimelia sería. Hombre, sería ideal. la Sería verdad. increíble, sería tanto para masculino como para femenino. Para no asignar nada. Y ahora os preguntan por la escena más divertida que hayáis grabado. En Amar es para siempre. Uy. Divertida. ¿En Amar, pero de Luimelia o en general? Yo creo que enfocándolo a Luimelia, ¿no? Vale. Ya que este live es... A ver, A ver, la de divertida. limpiar la casa fue Diver, Sí. Terminó muy bien también. ¿no? A ver, también fue muy bonita el día que hablaron después del cóctel en el que las dos se sinceran. Ese también me pareció una escena muy bonita, a ver, divertida Y como la de tal. los bollos también. Bueno, la de los bollos yo me lo pasé súper bien. Además, ¿te acuerdas que no me salía al final? Me quedé encallada y no me salía al final. Well. Al final de todo, tenía que decirte, es que tú no sabes lo que es vivir con esto, yo lo he vivido desde pequeñita, no sé, ¿te acuerdas? Y no me salía la frase y me quedaba encallada y bueno, hicimos este final como 20 veces. Maravilla. Y las dos medidas de la risa no. Que por cierto, ¿qué os pareció esa secuencia de bollos con la suegra? ¿Mm? Eso no comentan, pero lo que sí que nos están preguntando es que si ya os habéis sacado el pase del Alcoyano. Yo estoy abonada a la Alcoyana. De hecho, soy miembro de honor. Miembra Tenemos, de honor. pase VIP, ¿sabes? Estamos ahí con las autoridades. No dejan de comentar, ¿eh? Me meo. Todo el rato, Qué bien. continuamente. Gracias por vuestros mensajes. Piden una quedada con los fans. Ay. Bien de chocolate. Con bollos. Saludos desde Chile también. Guau. Me muero. Ojalá ir a Chile. Ojalá. Queremos ir a todos los sitios. Por favor, invitadnos. Y ahora nos habéis contado el momento más divertido rodando juntas, pero también nos preguntan en Instagram, ¿Vale? he puesto un Instagram Stories, nos dice Leire Garbalena, ¿qué es lo más difícil que habéis tenido que grabar juntas? Todo es fácil entre vosotras. Sí que es fácil. Sí que es fácil entre nosotras currar, Nos pero... preguntan qué ha sido lo más difícil. Sí, pero lo más difícil... yo creo que lo más difícil
es que parezca todo real, que parezca todo bonito, que parezca todo de verdad, que esté dicho de verdad, con sensibilidad, transmitir el amor, transmitir el respeto, la ilusión, las ganas que tienen de estar juntas. Y lo más difícil como trama creo que es luchar contra todo lo que se les va a venir encima. Sí, yo creo que lo más difícil es que aunque estos personajes lo tienen muy claro, ¿no? Tanto Luisita como Amelia, creo que lo más difícil es las dudas que se les presentan, Claro. ¿no? Todo el entorno y cómo afrontar esto también como actor o como actriz es muy difícil porque sí que tú lo tienes claro, sabes que amas a esta persona, pero de repente te encuentras con muchas dificultades y todas estas contradicciones también hacen a los personajes mucho más humanos, mucho más, bueno, personas, ¿no? Que al final pues tenemos una cosa clara, pero también hay otra dirección que nos tira y para mí esto es lo más difícil, ¿no? Poder darle esta dualidad y que sea real y que llegue, ¿no? Pues bueno, aquí no dejan de preguntar, pero vamos a tener que ir terminando y nos vamos a ir a Instagram. Vale, vamos a terminar y nos vamos a Instagram. De Antena 3, Instagram de Antena 3. Vamos a hacer un directo right now. Y allí también contestaremos todas las preguntas que Que nos digáis. sí, que nos tiréis. No podemos decir spoilers, obvio, pero a lo mejor hasta nos ponemos unas orejitas. A ti te encanta. Bueno, entonces ya se corta. Sí, corta. Venga, última pregunta y cortamos. Venga, vale. Vamos a ver alguna interesante que veamos por aquí. Gracias a toda la gente que se ha conectado a Muchas Facebook, de gracias. verdad. ¿Cuántas? Acaban de decir cosas bonitas. Muchas gracias. ¿Cuántas? No bajaba más de 700. Más de Más de 700. 700. Wow. Qué pasada. Nos dicen en inglés que no saben si vosotras sois conscientes de que es una relación internacional, ya lo vuestro. No, Que le dice Christine, ¿no? Sí, Christine. mi amor, Cristín, muchas gracias por tu mensaje, de verdad. Retoma la pregunta. Sí, no somos conscientes que a nivel internacional Luisita y Amelia es una pareja conocida. No, o sea, O sea, sí, en el momento en que recibimos mensajes de sí, claro. de todos sitios, ¿no? Porque cuando nos escribís nos decís... ¿De dónde sois? Gracias, exacto. tal. Pero cuesta, ¿no? Imaginar. Sí, porque ¿a qué hora lo veis? ¿A qué hora se emite ¿Por eso? dónde? O sea, Claro, Claro. pero es así de fácil. O sea, A3 Player y ahí puedes ver todos los capítulos y todas las Wow. escenas y todo. Qué fuerte. Bueno, pues muchísimas gracias por suscribiros a A3 Player y seguirnos, de verdad. Muchas gracias. Sí, Ir traspasando fronteras. qué maravilla. De verdad, algún día, no sé, iremos a visitaros a todos los países. Ojalá. Luimelia por el mundo. Luimelia mochileras. Un spin-off podríamos hacer, ¿eh? Estaríamos... Luimelia es para siempre. Me meo. Ella se va a Instagram. Vale, nos vamos a Insta. Un beso. Nos vemos ahora.